Me alegra saludarles en esta hermosa mañana, pensando en que estamos iniciando una serie de sermones sobre el libro de Jonás. Ya en algunas ocasiones hemos abordado algunos de ellos, pero seguiremos con esta serie pensando que trae bendición para nuestros corazones el acercarnos a la palabra de nuestro Dios. Es interesante ver que en este pasaje del versículo número 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y el versículo número 2, que ya nos hemos detenido varias ocasiones para estudiar algunos de los detalles, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este versículo nos presenta el deseo de Dios de enviar a Jonás para pregonar contra una ciudad que ha desobedecido. Y dice el pasaje que es una ciudad grande. Pero la segunda cosa es que su pecado ha subido delante de Dios. Esa es la razón por la que podemos acercarnos en esta ocasión para ver la enseñanza de la palabra de nuestro Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que Nínive era una ciudad perversa. Pero no solamente Nínive es una ciudad perversa. Hoy en día hay muchas ciudades que han rebasado los límites de cualquier pecado. Hay pecados increíbles que se están haciendo en todas las naciones. Recuerdo que después de la Reforma del siglo XVI, todas las naciones de Europa comenzaron a acercarse a Dios y comenzaron a prosperar de una forma muy grande. Pero con los años, algunos de ellos también comenzaron a separarse. Podemos decir Suiza, Italia, Holanda, Escocia y en Inglaterra, por ejemplo, y más tarde también los Estados Unidos. Mientras ellos se acercaron a Dios, mientras Dios fue el centro de estas ciudades, la gente vivió sometida al pensamiento de que Dios es Dios y Dios es el único que hace a una persona feliz. Después de eso, todas estas ciudades se convirtieron en ciudades perversas, donde el pecado comenzó a subir de una forma muy grande. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa en esta mañana es que México también es una ciudad perversa. También es un país perverso. Acabo de leer hace unos días una nota del periódico Universal que dice que el año 2019 fue el año récord de delitos en la Ciudad de México. El año de 2019, un año donde el delito creció increíblemente en la Ciudad de México. Y dice el periódico que del inicio del año, del mes de enero a agosto, ya había una cantidad denunciada de 1.353.990 delitos. Imagínese esto, 1.353.990 delitos. Esto suena fuerte, esto suena grande, pero solamente es de enero a agosto. Entonces el periodista decía, y suponemos que al final de este año estaremos llegando a 2 millones de delitos denunciados. Esto es estadística, esto es una nota periodística, pero nosotros notemos, por favor, que por cada delito que se denuncia hay 8 o 9 delitos que no se anuncian, que no se avisan, que no salen a la luz, que la gente se queda callada porque sabe que no va a tener la respuesta esperada. Entonces imagínense la Ciudad de México. Ahora, note por favor, si nosotros estamos hablando de la ciudad de Nínive y que era una ciudad grande, estamos hablando que era una ciudad de 120,000 personas.
La Ciudad de México es una ciudad donde, o un país donde tenemos 120 millones de habitantes. Imagínense la proporción de 120,000 a 120 millones. La proporción es diferente, es muy grande. Pero dice la Biblia que el pecado de Nínive subió delante de los ojos de Jehová. Yo creo que esto es verdad. Porque Nínive era una ciudad llena de idolatría, de crueldad, de codicia, de ira, llena de mentira, de soberbia, de orgullo, de rencores, de maldad y podríamos decir de otras muchas más cosas. Recuerdo cuando veo el libro de Nahum, capítulo 3, donde dice que era una ciudad sanguinaria, llena de robos y de crueldad. Y hay un episodio interesante que podemos observar. Dice que cuando la gente de Israel fue sitiada por Nínive, los trataron con una crueldad muy grande. Por ejemplo, a los hombres les cortaron sus manos, o sus pies, o sus orejas, les sacaron los ojos, en algunas ocasiones les cortaban también su nariz. A los niños los despeñaban y a los ancianos también les privaban de su vida. Era una ciudad muy fuerte en cuanto a pecado, su delito había crecido. Pero acabo de mencionar que me preocupa México, porque considero que somos una nación perversa. Por doloroso que suene, somos una ciudad, una nación perversa en forma colectiva. ¿Por qué digo que en forma colectiva? Porque normalmente cuando hablamos de ciudad o hablamos de país, no se está mencionando de un pequeño delito o de un pequeño pecado. Si nosotros nos acercamos a este pasaje, dice que el pecado subió delante de Dios, delante de Jehová. Y quiere decir que no habían cometido un pecado aislado, sino que habían cometido pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, y esto había ido subiendo de una forma muy grande. Ahora, si estamos hablando de 120,000 personas, imagínense la aglutinación de pecado que se estaba dando. El pecado ocasionó que cuando llegó a Dios, a la presencia de Dios, Dios observó el pecado tan grande. En ese momentito, Dios llamó la atención y llegó un diluvio y acabó a toda la gente. Solamente se quedó Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus nueras. 8 personas. ¿Por qué? Porque el pecado había crecido, la maldad de la gente había crecido y esto no es soportable para Dios. Dios ama a la gente, ama al pecador, pero no le puede tolerar su pecado. Cuando el pecado sube, Dios llama la atención. Pero no solamente fue el caso de el diluvio, también fue el caso de Sodoma y de Gomorra. Formas diferentes de castigo, formas diferentes de llamar la atención, y Dios ha llamado en forma colectiva a estas naciones. Pero ahora está llamando a Nínive, porque el pecado ha superado, el pecado ha rebasado, el pecado ha atestado, el pecado ya no se puede ocultar, el pecado no se podía ocultar ya para Nínive, y entonces Dios le dice a Jonás, ve y pregona contra esa ciudad, no puedo tolerar ya más su pecado, porque el pecado, noten por favor, que el pecado es el pecado colectivo. Cuando estamos hablando de que somos una nación perversa, estamos hablando de un pecado en forma colectiva. La nación habla de colectividad. La Biblia dice que el pueblo que pecare
y el alma que pecare, esos mismos morirán. El pecado destruye, queridos hermanos. El pecado destruye de una forma increíble. El mundo ha pecado. El mundo se ha rebelado contra Dios. Y las montañas de pecado se han ido acumulando. El pecado nos tiene absortos, nos tiene confundidos, nos tiene entumecidos. Los gobiernos están cometiendo errores tremendos. Están legalizando la marihuana. Están aceptando el aborto. Están aceptando la eutanasia. Los matrimonios homosexuales ya son aceptados casi en todos los países. Se sabe de hospitales que están haciendo operaciones transgénero. Y hay además un centro de atención transgénero integral que se llama CATI. Los gobiernos se han alejado de Dios, colectividad. Una nación se ha alejado de Dios, colectividad. Nosotros somos parte de ahí. Nosotros somos juzgados como pecadores juntamente con toda nuestra nación. México ha pecado y merece el castigo de Dios. En la Ciudad de México, cada día se recogen 103,000 toneladas de basura al día. Tal vez alguna persona tira un papelito, otra persona tira una botellita, otra persona tira una bolsita, y en poco tiempo va subiendo tanto que cada día se recoge esta gran cantidad de toneladas de basura. Imagínense, 103,000 toneladas de basura cada día, y que en el año sería 53,1 millones de basura. Esto también es pecado. Tirar la basura es un pecado colectivo, pero hay muchos pecados que hemos cometido en forma colectiva. Y cuando uno peca, todos pecan. Yo recuerdo perfectamente cuando estaba orando Nehemías en su oración de Nehemías capítulo 1 y dice: Señor, hemos pecado como nación, te hemos ofendido, nos hemos apartado de ti, es nuestra la confusión. Él, yo creo que no había pecado de esa forma, sin embargo la colectividad dice que somos pecadores. Entonces, en este momento yo puedo decir que somos una nación perversa en forma colectiva. Esto es fuerte, pero tenemos que reconocer México, la Ciudad de México, en nuestro país, República Mexicana, nuestro estado en el que nosotros vivimos ahora, son pecadores y somos perversos. Pero es un asunto que tenemos que reconocer, queridos hermanos. No podemos tapar el sol con un dedo. Hemos pecado delante de Dios y nuestro pecado ha subido. La segunda cosa que yo encuentro en este pasaje es que Nínive era una ciudad perversa en forma colectiva. Pero no podemos hablar solamente de que era una nación perversa colectivamente, sino que era una ciudad, una nación perversa en forma individual. Tenemos que pensar ahora como individuos. Si yo digo es que todo el mundo es pecador, eso es verdad. Si digo que México es un país de pecadores, como otros muchos países también son países de pecadores, de ladrones, de homosexuales, de prostitutas, de narcotraficantes, eso es verdad, pero solamente estoy haciendo a un lado la realidad. La realidad es que yo soy pecador, tú eres pecador. Algo que tengo que hacer énfasis en este momento es que tú y yo somos pecadores. No podemos decir la nación completa. Sí, la nación completa, pero también conmigo.
Y yo tengo que pensar que este pasaje está hablando de mí. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay justo ni uno solo. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que observar ahora. Somos pecadores. Queridos hermanos, queridos amigos, ustedes que están ahí en casa viendo esta transmisión, tú eres pecador. Tú eres pecador. Ella es pecadora. Niño, tú también eres pecador. Señorita, tú eres pecadora. Todos hemos pecado. Y lo hemos hecho en forma individual. Lo hemos hecho a la calladita, como dijera alguien por ahí. Hemos cometido pecados que hemos tratado de meter debajo de la chamarra, debajo del saco, debajo de la almohada o debajo del tapete. Nuestros pecados son grandes. Somos egoístas. Somos rencorosos. Somos ofensivos. Somos irrespetuosos. Somos irresponsables. Somos enojones. Somos vengativos. Somos convenencieros. Somos rebeldes a las autoridades. Todos somos pecadores. Y el pecado personal merece el castigo de Dios. Dice la Biblia, el hombre que pecare, el alma que pecare, esa misma morirá. Tú y yo merecemos el castigo eterno. Tú y yo necesitamos el castigo de Dios. Pero creo que aquí necesitamos detenernos un momento. Algunos han pensado que el COVID-19 es un castigo de Dios para las naciones, y probablemente sí lo sea. Aunque yo prefiero pensar de la siguiente forma, no para suavizar la palabra juicio, sino quiero pensar que este COVID-19, este virus enviado por Dios, es un mensajero para llamarnos la atención, para decir, el pecado ya ha subido tan alto que deben tener un alto en su camino. Hermanos, en forma colectiva o en forma individual, tenemos que parar nuestro pecado, pero usted y yo no podemos dejarlo porque somos pecadores por naturaleza. Dice la Escritura que hay una doctrina muy impresionante que se llama la depravación total del hombre. Y esa doctrina significa que el hombre está invadido por el pecado, controlado por el pecado. El pecado ha subido, y eso es lo que dice el pasaje. Por eso Dios está tan interesado en enviar a Jonás, porque el pecado ha subido, pero no solamente ha subido en Nínive, ha subido en todas las naciones y ha subido en nuestro país. Somos una nación perversa. Jonás no quería ir a predicar. Ya hemos dicho sus razones. O podríamos decir, sus razones habrá tenido, pero no quería ir a predicar. Pero cuando Dios le insta y le insiste que vaya a predicar, va, predica, y esa gente se arrepiente de todos sus pecados. Creo que aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y Dios, que tiene misericordia, hará de nosotros personas diferentes y naciones diferentes. Cuando nos acerquemos a Dios, entonces Él hará una transformación completa, una transformación total. Nínive, al escuchar el mensaje,
En el capítulo 3, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Solamente escucharon las palabras de denuncia, las palabras de que estaban llenos en sus delitos y pecados y que eran una nación perversa. Cuando les dijo Jonás que ellos merecían el infierno, entonces en ese momento esos hombres no tomaron las palabras de Jonás como palabras de Jonás, sino como palabras de Dios. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hacia el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato de Jehová y de sus grandes, diciendo, hombres, animales y bueyes y ovejas también, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Escuchen bien, esa nación perversa ahora es llamada desde su propio rey, desde su propio gobernador, su propio gobernante, y les dice, deben convertirse. ¿Cómo me gustaría que nuestro presidente nos dijera que nos convirtiéramos a Dios? Pero eso está muy lejos de ser, porque somos una nación perversa. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nuestra nación se acerque a Dios, nuestra nación será diferente. Pero lo que sí podemos hacer es hacerlo individualmente, convertirnos al Señor. Cada uno, dice el versículo, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, y diría yo, de la rapiña que está en su corazón. Conviértanse, den la vuelta, acérquense al Señor, renuncien a su pecado. Renunciemos, amados hermanos, de ese pecado que cada vez nos va separando más de Dios y cada vez va subiendo más. Yo doy gracias a Dios por esta cuarentena, porque esta cuarentena lo que nos está obligando a hacer es acercarnos mucho más a Dios. Reconocer que somos una nación perversa no nos va a salvar, pero tomar acciones de entrega a Dios, de reconocimiento de su grandeza y de someternos a su voluntad, eso hará que seamos una nación diferente. Dice la Escritura que la nación que busca a Dios, esa será una nación bendecida. Queridos hermanos, comencemos por nosotros. Ya nos mandaron, nos dijeron, quédate en casa, y hemos compartido, quédate en casa. Yo te digo, quédate en casa, pero toma las acciones de arrepentirte de todos tus pecados y de renunciar de golpe a cada uno de ellos. Arrepiéntete, arrepiéntete. Había una canción muy antigua cristiana que decía, pecador, arrepiéntete. Y el centro de toda la canción era, pecador, arrepiéntete. Pecador, arrepiéntete. Pecadores, arrepintámonos. Dejemos de ser esa nación perversa. Si en la colectividad no logramos una conversión total, sí podemos decir que en forma individual cada uno podamos de ser diferentes y de entregarnos al Señor, y poco a poco ir alcanzando a aquellas personas que no escuchan a Dios, y Dios quiera que lleguemos en algún momento a cubrir los lugares importantes de la sociedad, para que desde ahí, como este rey, se pueda dar el edicto, todos regresemos a Jehová de los ejércitos. Pero comencemos aquí, comencemos desde nuestra casa. Acércate, querido hermano, inclina tu rostro para orar.
y reconocer que eres pecador, pero que tienes que hacer algo.